episodio tiene un recordatorio de mi parte. Cuando yo era niña, yo estuve en una escuela de monjas. Y yo recuerdo mucho que nos pegábamos aquí y decíamos, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Es un mecanismo corporal que usamos para demostrar que estamos, según la iglesia donde yo iba, que estábamos arrepentidos de algo, ¿no? Es algo que hoy necesitaba decirlo para poder ejemplificar de lo que vamos a hablar en este episodio. Que sean ustedes bienvenidos. Hoy estamos aquí contentos, emocionados, porque vamos a hablar de dos emociones, porque este podcast se trata de emociones. El objetivo de este podcast sigue cumpliéndose. Estamos hablando de un tema que queremos que sea natural y normal en todas las familias, en todos los eventos, en todas las relaciones. Y creo que, y me parece que es muy importante hablar de las emociones, de emociones específicas. Yo inicié una investigación ya sobre las emociones, que muy pronto les voy a presentar los resultados, de la cultura chihuahuense, porque la cultura chihuahuense es diferente a otras culturas, como la cultura chiapaneca, como la cultura italiana, como la cultura... Todos nosotros tenemos algunas diferencias en la forma como sentimos, como pensamos, y eso de alguna manera necesitamos rescatarlo. Entonces yo inicié ya una investigación sobre las emociones aquí en Chihuahua, nada más en la ciudad. Voy a ver si lo puedo extender hacia, pues, cómo son las emociones, cómo se viven las emociones en la sierra de Chihuahua, cómo se viven las emociones en el desierto, porque también hay unas pocas de diferencias. Pero hoy, en este episodio, vamos a hablar de la culpa y de la vergüenza. Son dos emociones que tienen características muy interesantes y que necesitamos aprender a saber por qué sentimos eso, por qué sentimos culpa y por qué sentimos vergüenza. Nosotros, cuando nos caemos o que de alguna manera cometemos un error ante los demás, sentimos vergüenza. Y lo que manifiesta el cuerpo es muy notorio. Nos enrojecemos, nos ponemos nerviosos, dejamos de mirar a los ojos y nuestro corazón palpita más rápido. Así se siente la vergüenza. Y la vergüenza es una emoción que tiene características muy interesantes, pero muy interesantes, que se las quiero compartir para que pues vayan aprendiendo un poquito más sobre las emociones y yo también aprender un poquito más. Fíjense, la vergüenza es un enfoque en el ser, en el yo soy. Porque la vergüenza se centra, su enfoque es en la persona misma y afecta la identidad personal y el sentido del ser. O sea, cuando yo siento vergüenza, yo digo, soy algo malo, soy algo malo. Imagínense lo que es saber que eres algo malo. La culpa, al contrario, está enfocada en el hacer. O sea, yo hago algo que de alguna manera transgrede las reglas o las normas y entonces voy a sentir culpa. La culpa se enfoca en una conducta específica. O sea, yo cometí un error de cierta manera y se percibe como incapacidad. O sea, me hace sentir que yo soy incapaz de lograr o de hacer algo conmigo mismo. Entonces, la culpa es hice algo malo. La diferencia es, la vergüenza, soy algo malo, y la culpa, hice algo malo. Pero tienen
algo muy interesante las dos. La vergüenza es un sentimiento social y nos lleva a pensar que somos defectuosos, que algo muy malo está dentro de nosotros y está ligada a la desaprobación externa. Y la culpa, al contrario, está ligada a la desaprobación interna. Yo mismo me juzgo como que hice algo malo y empiezo a generar sensaciones y pensamientos con respecto a esa idea que yo tengo. Porque al final de cuentas, las emociones vienen de las creencias, porque son culturales. Regularmente la culpa va encaminada a yo violé un código ético. Regularmente la culpa está ligada a la moral, a la ética, y la vergüenza no. La vergüenza está ligada al yo, a quien yo soy o quien creo que soy. La culpa siempre trata de reparar. Bueno, ahorita les explico, hay dos tipos de culpa, pero la culpa que nos funciona bien regularmente nos ayuda a reparar. Nos lleva a pensar un poquito a que eso que hicimos no fue correcto o no ayudó a nosotros o a otras personas, y entonces buscamos tener acciones reparadoras. La vergüenza, al contrario, la vergüenza, como es tanta la sensación interna tan fuerte, la gente que hemos sentido vergüenza tendemos a escondernos y tendemos a no asumir la responsabilidad cuando sientes vergüenza. Regularmente te escabulles, te vas o de alguna manera intentas desaparecer de esa escena o de ese momento, ¿no? Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando te caes e inmediatamente te paras y volteas a ver quién te vio. ¿Verdad? No te importa lo que tú viste, sino quién te volteó a ver. Y entonces por eso está muy ligada a la desaprobación externa. Y cuando tú te caes solo, que no te ve nadie, no sientes vergüenza, porque la intención de la vergüenza, ahorita se las voy a decir, es son muy funcionales las dos, pero la vergüenza tiene un código ético muy diferente a la culpa. Cuando nosotros sentimos vergüenza, tenemos el deseo de ocultarlo, lo que pasó, lo que hicimos, tenemos el deseo de ocultarlo y de que nadie se entere. Pero ese deseo de ocultar algo y de que nadie se entere tiene un impacto en la autoestima, porque como yo soy algo malo, según la vergüenza, entonces yo lo que empiezo a sentir es que yo soy una mala persona y que de alguna manera, como hay algo malo en mí, pues definitivamente no quiero que las demás personas lo vean o perciban eso de mí y tratamos de ocultarlo. En la culpa hay una función, o sea, son funcionales las dos. Las dos, si nosotros les encontramos esa parte funcional, vamos a poder usarlas a nuestro favor, porque también hay cosas que ahorita les explico, toda la repercusión corporal que tienen las dos emociones cuando no se gestionan. La culpa y la vergüenza son muy difícil para ciertas culturas y sociedades de identificarlas. A veces se pueden confundir con tristeza, se pueden confundir con frustración, se pueden confundir con impotencia, pero hay que aprender a diferenciarlas, ¿no? Cada una y cómo se manifiesta en nuestros cuerpos y cómo se manifiesta en nuestras acciones, porque las acciones que nosotros tenemos todos los días tienen muchísima, su centro son las emociones. Así que, pues necesitamos aprender a identificarlas. La culpa es valiosa. Es muy valiosa para la moral y las relaciones interpersonales.
Si yo me doy cuenta que hice algo que transgredió un código ético o moral de mi entorno, voy a tratar de decirles a las personas que me disculpen, voy a tratar de explicármelo yo para empezar a sentir diferente a lo que estoy sintiendo, porque la culpa es una sensación muy incómoda, demasiado incómoda. Cuando alguien siente culpa, le llaman remordimiento también. Imagínense cómo se da. O sea, el remordimiento. Y vean la palabra, volver a morderse. O sea, cuando tú tienes culpa, tú mismo te quieres morder. Entonces, la culpa tiene un efecto muy reparador. Por eso es que tiene un punto bueno a su favor sobre las relaciones interpersonales. La gente que realmente se hace cargo de su culpa va y le dice al otro, ¿sabes qué? Discúlpame, hice esto y no debí hacerlo. O va y dice, oye, dije esto y no debí decirlo. O cosas así, ¿no? Y tiene un impacto también de valoración, de validación interna. Por ejemplo, si ustedes corrigen el error, o sea, si de alguna manera yo identifico que siento culpa por alguna acción o por algún pensamiento, a veces también sentimos culpa. Dice, ¿cómo puedo pensar eso? Y nos sentimos culpables por pensar eso, pero bueno, eso ya es otra cosa, porque también la culpa nos puede llevar a cosas difíciles, ¿no? Entonces, cuando yo veo que estoy sintiendo eso, que es muy incómodo, y que yo voy hacia donde cometí el error, o yo misma puedo sentir culpa conmigo misma. Y yo pido disculpas o me pido perdón yo misma y me digo, oye, pues perdóname, ¿verdad? O sea, hice esto que no debía hacer, que no debía hacerlo. Vas a establecer un nuevo código de valoración. Siempre que tú reconozcas, identifiques y reconozcas la culpa y luego hagas en consecuencia tus actos te lleven a una revaloración de ti mismo, vas a sentirte mucho más poderoso. Eso tiene de bueno la culpa. Pero ahorita vamos a ver su parte difícil, porque también tiene su parte difícil. Y la vergüenza, pues su función es una guía social y enseña un comportamiento adecuado. O sea, cuando tú te avergüenzas de algo que hiciste, regularmente se debería de pensar que tú vas a reordenar tu comportamiento. Pero la vergüenza es tan intensa y se trata de esconder todo lo que hiciste que no se logra. Ese es un problema de la vergüenza. Pero quien lo logra, quien sí observa su comportamiento, lo asume y se da cuenta de lo que está sintiendo, va a poder reordenar sus comportamientos. Entonces, en la culpa, tú reordenas tu valoración como persona y en la vergüenza, si la asumes, tú vas a ordenar tus códigos de comportamiento. Entonces son dos emociones que en su parte funcional, porque hay una parte disfuncional de las dos emociones, en su parte funcional tenemos una gran posibilidad de convertirnos en personas más completas, más conscientes y con muchas posibilidades, porque cada vez que tú asumes un comportamiento y lo reconoces y lo puedes, te puedes hacer cargo de él, vas a encontrar muchísimo poder dentro de ti. Y otra de las cosas que tienen las dos es que el código de valoración de la culpa es interna y el código de valoración de la vergüenza es externa. Entonces, cuando tú tienes ese código de valoración interna, que solamente es una negociación contigo mismo, la culpa. En la vergüenza, tienes que aprender a negociar con los códigos culturales. Por ejemplo, caerse. Caerse es un tema que provoca mucha culpa, mucha vergüenza. Si tú aprendes a negociar eso con las demás personas, vamos a suponer, ¿no? Alguien que se cae delante de un grupo de personas y las personas se ríen y se burlan de esa persona.
Y la persona se levanta, se sacude y luego les hace una broma. ¿Qué? ¿Les gustó cómo llegué? ¿Les gustó cómo lo logré? Cambia totalmente el código. Cuando la persona hace una gracia o hace un chiste de lo que le produce vergüenza, se mueve totalmente la dinámica. Entonces tenemos que aprender a que esas cosas que nos avergüenzan, porque son códigos sociales y culturales, a que esas cosas que nos avergüenzan, nosotros podamos convertirlas, porque una tarea que tendríamos que hacer para convertir eso en algo bueno para nuestras vidas. Que de alguna manera eso que yo he visto gente que ha hecho cosas maravillosas con la vergüenza y grandes situaciones que han vivido y de alguna manera le dan la vuelta, que llega el momento en que las personas ya no las juzgan igual por esa vuelta que le dieron a la situación. Y es una habilidad. Es una habilidad convertir la vergüenza en algo que te sirva, que te funcione. La culpa igual. Es una habilidad que sería muy padre. Después les digo cómo es que hay que lograrlo. En la culpa hay un mecanismo cultural, porque en la cultura tiene que ver las dos, cómo se siente. El mecanismo, lo cultural, la culpa es un mecanismo de control que le llamamos conciencia. Y en la vergüenza, la comunidad controla el comportamiento. Entonces, si yo tengo un mecanismo de control que se llama mi conciencia, voy a saber cómo gestionar la culpa. Pero si no me doy cuenta que tengo que negociar conmigo misma cada vez que sienta esa sensación, no con los demás. Yo cuando negocio la culpa conmigo, voy a tener perfectamente bien controlada la situación. Pero cuando no lo logro, eso que me hizo sentir culpable me va a controlar a mí. Y entonces mis comportamientos van a cambiar, va a cambiar mis sentimientos, va a mover todo lo que yo pienso de mí, mis creencias, porque la culpa es un elemento que de alguna manera te controla. Y cuando el mecanismo de control, que se llama conciencia, no nos deja en paz, dicen, es que vive con una conciencia tranquila, dice la gente. Es que tu conciencia no te deja en paz. Esa es la culpa. Cuando ustedes escuchen esas frases, quiere decir que están sintiendo culpa. Y es bien bonito reconocerla, porque cuando tú puedes reconocer tu emoción, negociar con ella, estás del otro lado. Ya no te controla ese mecanismo. En la vergüenza, como es externo, de alguna manera el código de control es externo. O sea, a mí me da vergüenza porque los demás me están juzgando. Entonces, cuando yo hago ese movimiento, ¿no? De decir, a ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿Culpa o vergüenza? No, pues es que me preocupa mucho lo que digan los demás. Ah, estoy sintiendo vergüenza. Ah, no, es que me preocupa mucho porque me estoy sintiendo muy negativa, siento mucha intranquilidad, siento como si hubiera hecho algo malo, entonces es culpa. Ya cuando defines, ya sabes que te está controlando lo exterior cuando sientes vergüenza y cuando sientes culpa te está controlando lo interior. Entonces son dos partes importantes que necesitamos aprender. Las mujeres experimentan más culpa que los hombres con más intensidad. ¿Y por qué es eso? Porque la culpa y la vergüenza, la culpa es la sociedad latina, más la latina, pero bueno, en las investigaciones que yo revisé, hay más, también en la cultura americana hay mucha culpa. En la cultura japonesa hay más vergüenza. Ellos son más propensos a la vergüenza y nosotros los latinos y los anglosajones a la culpa.
por los mecanismos de control que nos ha impuesto la sociedad. O sea, de alguna manera, quienes tienen la religión cristiana tienen más culpa. Experimentan más culpa que los que tienen otro tipo de religiones, como la budista o otro tipo de religiones. Entonces, eso también influye muchísimo. La religión para que nosotros sintamos culpa o vergüenza. De hecho, las dos son mecanismos de control. Cuando nosotros yo recuerdo mucho que a mí me decían, es que tú no tienes vergüenza cuando yo me comportaba fuera de los códigos morales y éticos de mi familia, pues esa era su forma de decir, es que tú no tienes vergüenza, ¿verdad? Porque para ellos algunos comportamientos pues estaban transgrediendo y como yo no me avergonzaba de eso, pues para ellos era muy malo, ¿verdad? Que yo no me avergonzara. Cuando, cuando yo fui maestra, y hoy me duele mucho porque de verdad cuando uno controla a los niños a través de la vergüenza, créanme que, hijo, deberíamos de pensarlo 10 veces lo que estamos haciendo los maestros. El otro día mi nieto llegó y me dijo que la maestra los había exhibido con las calificaciones del examen que les ponen de diagnóstico y que mencionó sus nombres con las calificaciones y dijo fulanito 4.5, fulanito 5.6. Imagínense la vergüenza que experimentaron esos niños. Y muchos maestros lo hemos hecho. Muchos maestros hemos usado la vergüenza como mecanismo de control, exhibiendo a los niños, tratándolos mal delante de los demás, porque eso a nosotros nos ha sido efectivo, pero porque nadie se ha quejado. Pero yo les aseguro que si un padre de familia se pone listo y dice, oye, no, me estás avergonzando a mi hijo. Antes a nosotros hasta nos pegaban, las monjas delante de todos y pues teníamos que aguantarnos la vergüenza. Y los papás iban y les decían, péguele más. O sea, ahí no había nomás que control. O sea, contróleme a esta o a este y yo le doy permiso. Entonces la vergüenza se ha convertido en un mecanismo de control también de los padres. A veces los padres avergüenzan al hijo para poder hacer lo que haga lo que ellos quieren. O la pareja te puede avergonzar para poder hacerte sentir que tú eres una mala persona. Imagínense tener una pareja que te avergüence. Imagínense tener un maestro que te avergüence, un padre que te avergüence. Pues ya de verdad, ahora sí vamos a entrar con lo disfuncional de la vergüenza. Y la culpa, pues también es un mecanismo que nos introyectaron. Nosotros no sabíamos cuando éramos niños que podíamos sentir esas dos emociones. Pero la vergüenza surge a los 2 años. Empiezan los niños a sentir vergüenza porque empiezan a observar que son juzgados por su entorno y empiezan a sentir vergüenza después de los 2 años. La culpa se empieza a sentir a partir de los 6 o 7 años, más o menos en ese tiempo el niño empieza a sentirse culpable porque los padres o los maestros que están a su cuidado, pues lo ayudan a que lo haga posible. Si tú a un niño le dices, tú tienes la culpa de que se cayó tu hermano, ya ahí le introyectaste una emoción que él no conocía, pero que de alguna manera, por tú controlarlo, por un mecanismo que tú quieres sostener o un comportamiento que tú quieres cambiar, lo haces a través de la culpa, pues el niño ya entendió que él hizo algo malo. Y en la vergüenza, tú lo avergüenzas. Imagínense a un niño que un maestro lo avergüenza delante del grupo. El niño dice, soy algo malo. Entonces, pues, es bien doloroso, la verdad, que los padres y los maestros seamos las causas de los traumas de los niños. Pero, pues, así es. Esa es la realidad de lo que nosotros vivimos. La culpa hay dos tipos de culpa.
Y la culpa es adaptativa y desadaptativa. La culpa adaptativa es cuando tú te das cuenta que cometiste un error de acuerdo a tus códigos, porque ahí sí tiene que ver con tus propios códigos. La vergüenza es con los códigos de la cultura. Cuando tú te das cuenta que cometiste un error y quieres repararlo, pues vas y lo reparas. O contigo mismo, reparas esa parte y bueno, ya tu comportamiento de alguna manera se mueve hacia un comportamiento un poco más consciente y esa es la culpa adaptativa. O sea, yo soy consciente, identifico, me hago cargo de esa emoción, de ese comportamiento y lo trato de mover. Voy y pido disculpas, voy y hablo con la persona o hablo conmigo misma si la culpa la siento conmigo misma. Y la vergüenza, perdón, y la culpa desadaptativa es la que te causa neurosis. ¿Qué significa eso? Que sientes la culpa, pero no la identificas. Nada más te sientes verdaderamente que hiciste algo malo y te estás muele y le das vueltas y vueltas. Hice algo malo, es que no debí de haber hecho eso porque lo hice, esto está muy mal. Esa es la culpa desadaptativa. Y la culpa desadaptativa afecta la estabilidad emocional y genera ansiedad. Entonces, cuando la gente no se da cuenta que está sintiendo culpa y no la identifica y pues no la trabaja, empieza a moverse en un interno de juzgarse a sí mismo, lastimarse a sí mismo y empieza la ansiedad. Entonces, cuando nosotros identifiquemos la culpa, pues veamos, a ver si es adaptativa nuestra culpa o la vivimos desadaptativa. Si es así, pues cómo la podemos volver adaptativa, porque se puede volver a decidir y a elegir en cualquier circunstancia de la vida. Nosotros podemos volver a elegir y a decidir. Nosotros en las emociones, el problema que tenemos con las emociones es que no las conocemos. No es que las emociones sean malas. Regularmente la gente, y hubo muchos años que yo cómo trataba de ayudar a entender a las personas que la emoción no te enferma. Eso no es cierto. Si así fuera, nosotros ya nacemos con emociones, somos seres sintientes. Entonces, imagínense lo que sería para las personas nacer enfermas, pues la emoción está ahí. Sí, sí afecta en la salud el no gestionar una emoción, el sentirla, no identificarla y no gestionarla. Eso sí es cierto. Si es sostenida en el tiempo y en mucho espacio de tu vida, llega el momento en que el cuerpo genera un síntoma. Por supuesto, pero cuando nosotros somos conscientes de nuestras emociones, las podemos entender y las podemos negociar con ellas, pues se vuelven una gran herramienta. Pero pues necesitamos conocerlas. Y creo que la culpa y la vergüenza son dos emociones de las que casi no se habla, porque avergüenzan. La gente que tiene culpa y vergüenza se avergüenza de sentirlas. Es igual como el rencor y la envidia. La gente se avergüenza de sentir esas emociones y las niega. Te dice, no, yo nunca he sentido envidia. Yo nunca he sentido rencor. Pues, eso es imposible porque eres humano. Los seres humanos sentimos todo igual. Unos en más medida, otros en menos medida, otros lo sentimos de vez en cuando, bajo ciertas circunstancias, pero todos sentimos lo mismo, porque venimos de la misma cultura. No podemos ser diferentes a los de Chiapas o a los de Jalisco, porque somos mexicanos. Y el ser mexicanos ya nos une en lo que sentimos. Y eso, pues, es un poquito interesante saber que todos sentimos todo lo que, así como están especificadas las emociones,
y cómo están de alguna manera tipificadas las emociones, así son. Nosotros todos sentimos esas emociones. No hay vuelta de hoja. Nosotros necesitamos entender que si yo siento envidia, el de enfrente siente envidia y el de allá de al lado siente envidia, todos. Y eso nos une, nos hace humanos. Entonces es bien importante identificar y reconocer cada una de ellas. La culpa y la vergüenza están relacionadas con la evaluación disfuncional de la conducta. Y eso, imagínense nada más. Cuando nosotros tenemos una conducta disfuncional, es porque la emoción ya se hizo cargo de nosotros y no nosotros cargo de la emoción. Es tan interesante revisar nuestras acciones de vida, y más los que ya tenemos muchos años de vida. Si nosotros volteamos a ver nuestras acciones y dentro de esas acciones de nuestro pasado existe culpa y existe vergüenza, es porque todavía no estamos haciéndonos cargo de esa emoción y de esa acción. Pero si nosotros nos hacemos cargo de nuestras acciones y emociones del pasado, vamos a tener un presente más funcional. Que si dejamos que esas emociones y esas acciones del pasado nos estén dirigiendo. Y yo lo hice. No creo que alguno de ustedes no lo haya hecho en alguna parte de su vida, en donde el pasado dirige sus vidas. ¿Por qué? Porque no hubo gestión de las emociones, no nos hicimos cargo de nuestros comportamientos y entonces en el presente seguimos cargando con esas culpas y con esas vergüenzas. La emoción siempre está ahí. Cada vez que tú recuerdas ese evento que pasó hace 20 años, 30, 40 años, vas a sentir exactamente lo mismo, como si hubiera pasado hoy, como si estuviera pasando en este momento. Por eso es bien importante las emociones y hacernos cargo de ellas. Por eso es mi objetivo muy claro. A mí me encantaría que mis nietos y mis hijos se hicieran cargo de sus emociones y de sus acciones y no tuvieran que pasar por lo que yo pasé. Por muchos momentos de mi vida donde las emociones dirigían para donde ellas querían, me dirigían la vida. Y entonces vivía eventos en los que no tenía por qué sentir vergüenza, pero como traía mucha vergüenza de cosas que pasaron en el pasado o traía mucha culpa de cosas que sucedieron en el pasado, pues mis situaciones presentes estaban totalmente llenas de eso. Y por eso es bien importante tener un código de valoración, pero para tener un código de valoración necesitamos identificar y reconocer nuestras emociones. Y sobre todo, hacernos cargo de nuestros actos. Para que en el momento que sientes eso no significa, hacernos cargo de nuestros actos no significa que no vas a sentir vergüenza. O no significa que no vas a sentir culpa. Eso no es posible. Significa que cuando la sientas, la vas a identificar y la vas a asumir. Y ya, es todo. No pasa absolutamente a mayores si haces eso. Pero si ignoras tu sensación, ignoras porque es una sensación física. La culpa regularmente en mí la siento en la nuca y me produce mucha impotencia. O sea, me siento como que no puedo con las situaciones y me hace parecer como si yo como si yo fuera una mala persona. Así es la culpa. Y la vergüenza, a mí no me ha afectado tanto la vergüenza. Es una emoción que yo creo que sí la he gestionado bien, porque pues, regularmente no me siento avergonzada de algunos actos, ¿no? De otros sí, pero he logrado como negociar conmigo esa parte y creo que he logrado trascender de alguna manera. Pero la culpa sí fue tremenda. Fue tremenda en mi vida. La culpa me movió mi vida de una manera que verdaderamente yo sufría demasiado, porque me sentía tremendamente juzgada por mí.
O sea, no era juzgada por los demás, sino la que me juzgaba era yo. Entonces es bien importante hacer un buen análisis. En la culpa sentimos que hemos cometido un error, pero ya en su lado disfuncional, la culpa es causa de neurosis en las personas y es muy fácil que te conviertas en una persona disfuncional. Si sientes mucha culpa, vas a empezar a sentirte disfuncional. En la vergüenza, las personas son más susceptibles a problemas psicóticos y conductuales. Las personas nos ponemos a la defensiva, negamos y culpamos a otros y no asumimos la responsabilidad cuando sentimos vergüenza y nos enojamos con los demás, pero no cambia en nuestro comportamiento. Fíjese qué importante es conocer las emociones. Cuando yo entro en procesos neuróticos, psicóticos o de lo que sea, tengo que revisar cómo ando sintiendo esas dos emociones. Si yo ando con mucha culpa desadaptativa, pues voy a entrar en neurosis. Y la neurosis es tremendamente disfuncional porque tu mente anda tan confundida que verdaderamente crees cosas que ni son, que ni existen y que de alguna manera ni van a suceder. Pero tenemos que revisar eso. Y cuando entres en eventos psicóticos, o sea, eventos psicóticos me superó totalmente y me rebasó. Y me salí de mi centro. Y empecé a gritar. Y empecé a decir cosas feas. Y empecé a enojarme. La gente que siente vergüenza pasa eso. No sé si les ha pasado que cuando alguien se cae y está un grupo de personas y se ríen, se enojan. ¿Tú de qué te ríes? ¿Por qué te estás riendo? Si me caí. Bueno, pues eso quiere decir que la vergüenza nos hace culpar a los demás de lo que sucedió. Y la culpa no. La culpa te hace culpar, te hace juzgarte a ti. Entonces son dos emociones que parece como si tuvieran los mismos rasgos, pero para nada. Fíjense, la vergüenza tiene más efectos en el yo porque es más, la referencia es el yo, o sea, yo soy malo. Entonces, las personas que sienten más vergüenza, que son más propensas a sentir vergüenza, padecen más ansiedad y depresión, son más agresivas y tienen mucha ira, pueden padecer trastornos alimenticios y su yo es menos efectivo. Las personas que sienten vergüenza regularmente van a ser menos funcionales. No sé si a ustedes les ha pasado, la han sentido o han visto a una persona vergonzosa. Una persona vergonzosa llega a una reunión social que regularmente no se abre. Se sienta allá donde no tenga que convivir con los demás, no habla tan rápido con los demás, como que se está un poquito haciendo un poco hacia un lado y su conversación regularmente es no veo a los ojos y trato como de no ser el centro de la atención, ¿verdad? Porque les molesta mucho llamar la atención a las personas que sienten mucha vergüenza. Entonces tú eres un ser disfuncional cuando sientes mucha vergüenza, porque hay niveles de vergüenza. Hay personas que sienten vergüenza y claro que son poquito disfuncionales. A veces llegan a un lugar y mientras como que se adaptan, como que ya se regulan ellos mismos y empiezan a socializar. Y ya al ratito se sienten a gusto, libres, como que se expanden y no pasa nada. Pero hay personas que puede pasar toda la reunión y no pueden con su vergüenza. Y se la pasan mal, verdaderamente se la pasan mal. Y las personas que están a su lado también se la pasan mal. Porque dicen, ay no, esta persona no hablaba nada, no quería hablar de nada, no quería participar en nada. O sea,
sea, nos hacemos seres disfuncionales si no somos capaces de identificar y reconocer la vergüenza. Y es tan sencillo como eso. Cuando la vergüenza me supera a lo que yo creo, pienso y soy, entonces pues necesito identificarlo y decir, la vergüenza me está superando. Es una emoción que me rebasa. Entonces, ese ya es el inicio de hacerte cargo. Y luego la otra parte sería, bueno, ¿y cómo me hago cargo para poder disolverla, verdad? Que no esté manejando mi vida, esa emoción. Pues es muy fácil. En bioconciencia, que es el método que yo desarrollé para la autoindagación y la autorregulación, solo hay que identificar en qué partes de tu cuerpo la sientes. Pues siento en las rodillas, la siento en el pie, la siento en las sensaciones corporales que estén en ese momento, cuando tú quieras gestionar la emoción. Ahí hay partes de esa emoción o sensaciones de esa emoción, químicos de esa emoción, que están generando un comportamiento. Imagínense a alguien que sienta vergüenza y cada vez que sienta vergüenza, sienta como la cabeza embotada, ¿no? O sienta como que la cabeza no la tiene, o la tiene tensa, o sienta que la cabeza está muy presionada. Cada vez que sienta esa sensación, va a sentir vergüenza y a la vez, cada vez que sienta vergüenza, va a sentir esa sensación. Entonces las sensaciones corporales son muy importantes, demasiado importantes para identificar y reconocer qué emociones están generando una serie de sensaciones corporales que nos están avisando que ahí está esa emoción. Y que cada vez que nosotros hacemos algo o nos movemos de nuestra zona de confort, no logramos establecer mecanismos o herramientas adecuadas para nuestra convivencia social. Y en la culpa necesitamos también identificarla y reconocerla, porque esa emoción, como es un juzgamiento interno, imagínense, por ejemplo, en la vergüenza, cuando ustedes ya se van a dormir o que ya se van a estar solos, como que se empieza a disolver un poquito la sensación, porque ya no está a lo que le temes, que es tu círculo, las personas a las que tú les tienes cierta situación, ¿no? Entonces, cuando tú aprendes a que hay que negociar las dos emociones contigo mismo para poder establecer nuevos códigos de valoración. En el caso de la culpa, yo tengo que establecer códigos de valoración de cómo me veo a mí misma con respecto a lo que hago. Si yo hago cosas que de alguna manera me dañan a mí o dañan a los demás, pues necesito identificar qué está pasando aquí adentro, que estoy haciendo eso. ¿Qué es lo que me lleva a tener ciertos comportamientos que me hacen hacer cosas que no me convienen ni a mí ni a los demás? Así sería como un mecanismo que yo tengo que empezar a mover dentro de mí para poder establecer un nuevo código de valoración. Y decir, ok, esto lo hice y no debí de hacerlo. Y entonces puedo mover mi comportamiento para poder reencaminarme. O puedo hacer que las personas a las que de alguna manera pues cometí el error con ellas, pues yo puedo ir a hablar con ellas y decirles, oye, ¿qué pasa? El otro día tuve un mecanismo muy interesante. Hagan de cuenta que una persona que yo quiero mucho me manda un mensaje y en el mensaje decía cosas que verdaderamente pues me dolieron. Pero como ella trataba de culparme a mí de lo que estaba sucediendo, ¿no? Empecé a notar que como yo ya tengo tanto conocimiento sobre mi cuerpo y sobre la relación que tengo con él,
mi cuerpo se empezó a sentir como ligero, como expandido. Y ahí fue cuando clarito lo sentí. No siento culpa. O sea, lo que esa persona intentaba era a través de la culpa controlar mis comportamientos, porque eso hacemos muchas veces. Como sabemos que la culpa es parte de un sistema familiar, sobre todo en las familias. Entonces, hacemos cosas para que los demás sientan culpa y poderlos controlar. Y eso intentó ella. Entonces, cuando yo vi el mensaje, dije, qué raro que me haya mandado ese mensaje. Y sí sentí una especie de, pues una sensación incómoda, ¿verdad? De eso. Sentía como que me dolía lo que estaba pasando. Pero cuando hice mi trabajo de bioconciencia, inmediatamente apareció la sensación diferente de decir, es que no siento culpa, no la siento. O sea, yo no hice absolutamente nada que dañar ahí. Y ese es un nuevo código de valoración, porque antes yo me sentía culpable hasta de lo que le decían los perros. O sea, era una cosa increíble lo que la culpa a mí me dominaba. Porque en mi caso, pues yo tuve una persona que me crió, que me educó, que pues la culpa la usaba para controlarme, ¿no? Y, y la vergüenza también. La vergüenza también me decía, es que, ¿cómo eres mala? Me decía, cuando no hacía cosas que a ella le convenían o que de alguna manera se salían del código moral o ético que ella tenía. Me decía, ¿cómo eres mala? A mí eso me machacó por años, porque yo sí verdaderamente me sentía mala persona. Yo sentía que yo todo lo hacía mal y que lo que decía estaba mal dicho, porque yo fui educada así. Yo fui controlada por la culpa y la vergüenza. Pero la vergüenza sí, lo que les comentaba ahorita, o sea, sí lo pude gestionar. Sí pude darme cuenta que a mí no me importaba lo que dijeran los demás. Verdaderamente no me importaba. Y yo hago cosas que si los demás no les parece, yo las hago. Porque para mí mi código de valoración está en mis comportamientos, no en los comportamientos de los otros. Entonces, pues es una forma de ir calificando nuestras vidas o cualificando nuestras vidas, porque es más que calificar, cualificar nuestras vidas de una manera distinta. Tenemos que entrar en los caminos que no hemos entrado nunca, en las partes nuestras que están ahí llenas de culpa, llenas de vergüenza, y verlas, sentirlas y darnos cuenta que esas partes nuestras tienen una conexión con la otra parte nuestra, que es el poder personal. Cuando nosotros nos dejamos manipular por otras personas, es que sentimos mucha vergüenza y mucha culpa. Regularmente cuando alguien te puede controlar, es a través de la culpa y de la vergüenza. Si tú aprendes a gestionar esas dos emociones, nadie te va a manipular jamás. Nadie. Porque ya vas a saber gestionar la parte interna que te llevaba ahí, que te llevaba a sentirte que eras mala persona y que tu comportamiento no era el adecuado, y entonces el otro se aprovechaba porque conocía tu parte vulnerable. Y eso es bien importante, ¿eh? No crean que porque la otra persona sea más lista que nosotros o algo así. No, es porque nuestro ser da a conocer de manera de lenguaje corporal. Tú le das a conocer a las personas que te sientes culpable y que eres una persona manipulable. Nomás con tu lenguaje corporal sí que hables. Claro, y con tus acciones, ¿verdad? Si tú tienes un conflicto con alguien y corres sin haberte revisado, sin haber analizado la situación por dentro, sin haber hecho un proceso interno, es que sientes culpa. O sea, si corres rápido, perdóname, ay, mira, es que yo hice esto. Ahí hay mucha culpa. Y entonces la otra persona ya sabe, como dicen luego, ¿no? Ya saben de qué patita cojeas. Y olvídense
ya se inició un proceso de manipulación. Cuando tú, primero, si tienes un conflicto con alguien y primero lo trabajas en ti y lo ves bien y lo puedes transformar dentro de ti y luego ya vas y hablas con la otra persona, te aseguro que esa persona te va a ver el poder que tienes interior. Necesitamos aprender a que la culpa y la vergüenza no nos dominen, a sentirlas, porque es bien importante sentirlas. No las vas a poder dejar de sentir, jamás. La gente va mucho a terapia porque no quiere sentir lo que siente. Pero debería ser al contrario. Nosotros deberíamos de ir con un psicólogo o con una persona o con un terapeuta. Oye, ayúdame a sentir lo que siento. Ayúdame a conocer lo que siento. Ese debería ser el objetivo de ir a una terapia. No ir a una terapia para que te quiten lo que sientes. Por eso mucha gente pierde años de su vida. Yo los perdí, buscando que me quitaran lo que sentía. Hoy, que mi único objetivo en la vida es sentir lo que siento y no negarlo, y vivirlo tal como está ahí. Entonces, para mí, la culpa y la vergüenza, pues ya son muy conocidas. Yo ya sé cuando siento culpa y sé cuando siento vergüenza. Y sé cómo manejarlas dentro de mí. Y sé cómo manejarlas para que los demás no me manipulen a través de eso. Pero me costó media vida. Por eso es este podcast. Porque a mí me encantaría que las personas que conocen sus emociones no les cueste media vida de manipulación y de malos tratos y de violencias y cosas. Porque a través de eso los demás nos violentan. Por eso lo hago. Porque este podcast tiene esa intención. Que tú seas un ser libre. Que tú seas un ser consciente y poderoso. Porque al final de cuentas, eso nos hace seres completos, conocer nuestras emociones, identificarlas, regularlas, todo ese proceso que necesitamos hacer. Y bueno, para informarles algo bien interesante, la culpa genera un proceso de manchas en la piel. Cuando tú tienes mucha culpa, como es un proceso oxidativo, te oxidas. Entonces te salen manchas oscuras en la piel o manchas blancas. Imagínense hasta dónde llega un proceso de culpa, una persona culpígena. Te llegas a transformar tu físico. La vergüenza genera mucho acné, dermatitis, todo lo que sea, no me toques, mira, me puse feo para que no me toques. Ese sería el hasta dónde llega nuestra ignorancia y pues es ignorancia solamente sobre nuestro sistema emocional, porque estamos afectando nuestro cuerpo, estamos afectando nuestra belleza, estamos afectando nuestra funcionalidad, estamos afectando nuestras relaciones. Si nosotros no conocemos nuestras emociones y las gestionamos. Y pues eso es lo más interesante de este episodio. Ojalá que para ustedes haya sido muy fácil gestionar estas dos emociones, la vergüenza y la culpa. Y para quienes no ha sido fácil, pues les recomiendo aprender bioconciencia. Yo estoy a sus órdenes con enseñarles bioconciencia. En la bioconciencia son 5 sesiones en donde aprendes herramientas corporales para gestión de emociones, gestión de los síntomas, conciencia corporal, el conocimiento y autogestión de la energía y todo lo que tú quieras realizar, tus deseos, lo que tú quieres, cómo realmente los puedes reconducir a través de la conciencia corporal. Así es de que pues me encantaría que mucha gente aquí nos comentara sobre cómo ha sido su proceso emocional con la culpa y la vergüenza. Hay gente que ha vivido cosas muy dolorosas con la vergüenza, muy dolorosas con la culpa y los ha llevado a situaciones verdaderamente terribles, terribles. Entonces, pues eso hay que ayudar. Observa a tus hijos cuando sientan culpa y vergüenza, porque eso a ellos los puede llevar a desconectarse de sí mismos. Entonces hay que hablar con los hijos sobre, oye, ¿te sientes culpable o te sientes avergonzado? Si ustedes les ven esas cosas en la piel,
pues, un adolescente, imagínense, dice, es que la adolescencia, no, la adolescencia, es que siente mucha vergüenza ese niño. Siente tanta vergüenza de sí mismo que está afectando su piel. Claro, trátenlo con dermatólogo y todo lo que quieran, pero atiendan las emociones que están generando ese síntoma. También vean esa parte. A una persona con manchas oscuras o blancas, observen, vayan con un dermatólogo a que las atiendan, pero también vean la parte emocional que está ahí. Observen la culpa que sienten, identifíquenla, encuentren esa beta, como dicen en las minas, ¿no? Hay una beta que te lleva a un tesoro, y la beta esa es la emoción. La emoción te lleva a tu tesoro interno, donde vas a encontrar grandes cosas que jamás te vas a imaginar en la persona que te vas a convertir, cuando tú eres capaz de gestionar tus emociones. Yo les agradezco mucho su atención y me encantaría que nos comentaran acerca de sus procesos emocionales con estas dos emociones, y pues si han tenido una experiencia muy fuerte, pues nos la platiquen. Y sobre todo que lo compartan para las personas que sienten mucha culpa y mucha vergüenza, que ustedes conozcan y sepan que esa persona vive eso, pues que conozca un poquito más sobre estas dos emociones y pueda hacer de ellas una gran herramienta. Gracias. Esto es Gente Común Hablando de Emociones y yo soy Silvia Rascón.